Aquí estamos nuevamente con el programa titulado Su Palabra y mi Poema. Este es el programa número 23 y yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Se titula Aprendamos con las ramas. Hay un poema que lleva ese título, pero hay una enseñanza bíblica que se puede titular de esta manera: Aprendamos con las ramas. Y vamos a ocuparnos hoy en el pasaje de Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 7. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque en tu amor nos das este privilegio de abrir tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo, que está allí listo a ayudarnos, no sea desviado de nosotros por falta de atención, sino que podamos poner atención indivisa, de tal manera que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio y nos dé las fuerzas para poner en práctica lo que allí aprendamos. Gracias, Padre, por tanto amor. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 7, el tema es Aprendamos con las ramas. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hoy día se habla mucho de la estima propia y todo tiene que ser equilibrado. Nuestra estima no puede ser tan grande que nos sintamos superiores a los demás. Nuestra estima debe ser suficientemente alta y lo suficientemente baja como para sentirnos a la altura de los demás y no tener un más alto concepto del que debemos tener, sino que debemos pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí está abordando el apóstol una enseñanza que él aborda en otros pasajes de la Biblia. Aquí con menos detalle es la enseñanza de los dones espirituales. Sin embargo, aquí no está entrando en detalles en cuanto a tantos dones, sino en cuanto a la actitud que debemos tener, que es una actitud de servir, ya que no todos tenemos la misma función. Nosotros, siendo muchos los miembros de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Hay otro pasaje de la Biblia donde Pablo dice que nos consideremos más bien inferiores los unos a los otros. Pablo se da cuenta que nuestro endiosamiento del yo, la tendencia que tenemos al ser egoístas, a ser orgullosos, tiende a endiosarnos a nosotros mismos, y él se da cuenta que nosotros necesitamos que se nos aplaste un poco hacia abajo. Más bien, en lugar de decir, bueno, tenemos una estima propia muy baja, ya como cristianos, que sabemos que Dios nos ama, que sabemos que somos importantes para Dios, y todo eso, hemos sido rescatados al precio de la sangre de Cristo, nosotros tendemos a engolfarnos, tendemos a inflarnos, y entonces constantemente tenemos que estar bajándonos y no creyendo que somos superiores a los demás porque tengamos algún don. Porque miren, este don de profecía, imagínense que un profeta de Dios comience a alardear y a enorgullecerse y a hacer ostentación. Oh, yo soy un profeta. Imaginemos que alguien que tiene el don de servir, todos los cristianos tenemos que servir, pero alguien que tiene ese don especial, una forma especial, porque es un don espiritual,
se enorgullezca y diga, no, porque yo hago esto y hago aquello otro. Y Jesús dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Así que todo debe ser usado conforme a la medida de la fe. El que enseña en la enseñanza, imaginemos a un maestro en la iglesia cristiana diciendo, oh, yo soy el mejor maestro, yo soy la persona que más sabe explicar la palabra. ¿Puedes imaginar esto? No. Dice, piensa de sí mismo con cordura. Y usemos esto todos en conjunto, en armonía, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Pertenecemos al mismo cuerpo y no hay miembro superior, sino que todos debemos trabajar en armonía. Y vamos a usar este poema que usa una ilustración que se titula Aprendamos con las ramas. Aprendamos con las ramas. Dice así, ramas de un árbol frondoso, ramas de un árbol hermoso al fuerte tronco adornaban, y sintiéndose muy bellas, del tronco así se mofaban. Sin nosotras, pobre tronco, un feo leño serías, y quienes buscan belleza, a ti jamás mirarían. El tronco, sin inmutarse, a las ramas orgullosas les platicó con bondad para aclarar bien las cosas. Oh, mis ramas tan queridas, mucho admiro su belleza, mas su necio engreimiento me causa mucha tristeza. Si sobre mí no estuvieran pobres ramas engreídas y no las alimentara, serían leños sin vida. Pero ni siquiera yo, en mí mismo, tengo vida. Mi vida y fuerza dependen de mis raíces queridas. Las raíces, al oír este reconocimiento, muy humildes se mostraron y aclararon al momento. Es el suelo quien nos da los minerales nutrientes que fortalecen al tronco y a las ramas tan lucientes. El suelo no se quedó con el mérito asignado. Dijo, la gloria es de Dios, porque Él todo lo ha creado. Las ramas así dejaron de mofarse jactanciosas, porque aquel día aprendieron lecciones maravillosas. Aprendieron que Dios da a cada cual su misión y que debe ser cumplida sin buscar exaltación, que cada misión es parte de una más grande misión y que cumplir requiere de todos cooperación. Donde quiera que nos toque trabajar en la misión, sirvamos con la actitud de humilde cooperación. Del Señor pronto tendremos eternal exaltación. Porque dice la palabra, el que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado. No te ensalces. Tú sabes, para ser salvo, una de las cosas que debemos practicar es la humildad. Porque el día que tú reconoces que eres pecador, ya eso es un acto de humildad. Cuando confiesas a Dios, dice, yo necesito perdón y yo mismo no puedo salvarme. Es un acto de humillación, es un acto de humildad. Y reconoces que no hay justicia en ti, sino que la justicia viene de Cristo. Ahí está. No hay razón ninguna para exaltación humana, sino que lo que hay es la exaltación de Dios y aceptar el regalo de Dios y de acuerdo con el don que Él nos haya dado, con ese don que Él nos ha otorgado a cada uno de nosotros, cada uno usarlo con la medida de la fe y pensando siempre en nosotros mismos con cordura, sabiendo que si nosotros desaparecemos de la ecuación, todavía el plan de Dios va adelante, porque nadie es indispensable en el plan de Dios. Todos somos importantes, todos somos amados por Dios, pero ninguno de nosotros es indispensable. ¿Saben ustedes que el diablo en el cielo, él, entre otras cosas, pensaba que era indispensable? Y finalmente se rebeló contra Dios, y finalmente fue echado del cielo, y finalmente será destruido. Pero nosotros no vamos a seguir ese mal ejemplo, sino que vamos a seguir el ejemplo de las ramas, que finalmente se humillaron y entendieron que toda la gloria pertenece a Dios, que su misma dependencia va dependiendo de otras partes del árbol. Y nosotros, en el contexto cristiano, decíamos, somos miembros que vamos dependiendo de otras partes del cuerpo, todos somos interdependientes y finalmente todos dependemos de
Dios nuestro Padre celestial. El llamado de hoy es a vivir la religión más bella que existe. Es la relación con Cristo Jesús. El que siendo Dios se humilló y vino a ser un ser humano para padecer y morir por nosotros. Y con ese sentir es que nosotros debemos servir en la causa de Dios y nunca sentirnos superiores a otros, sino por el contrario, reconocer las cosas buenas que hay en otros y que todos unidos podamos trabajar para llevar adelante este mensaje maravilloso que es el mensaje de salvación y vida eterna. ¿Tienes la vida eterna? Si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida eterna. Pero no podemos decir que tenemos al Hijo de Dios llenos de enorgullecimiento y llenos de pompa y llenos de exaltación propia. Porque el Hijo de Dios se hizo humilde, se humilló a sí mismo y se hizo semejante a los seres humanos y tomó la naturaleza humana con todas sus debilidades. Pero ahora tú y yo podemos nosotros también seguir el ejemplo de nuestro Cristo maravilloso, humillarnos, depender de su justicia, de su sacrificio en favor nuestro, y hoy caminar con Dios llenos de el amor de Dios, que es lo que más necesitamos. Saber que somos importantes para Dios, que somos amados por Dios, que no somos indispensables, pero que ese amor, si nosotros lo aceptamos humildemente, vamos a ir a la patria celestial con Él. Mi querido hermano de iglesia, sé humilde. Mi querido amigo que todavía no eres miembro de iglesia, sé humilde. Reconoce que eres pecador, entrégate a Cristo Jesús. Y ahora yo quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en tu amor hoy nos recuerdas esta verdad maravillosa, que somos miembros los unos de los otros, que somos todos miembros de un cuerpo, que ninguno de nosotros es el cuerpo completo y ninguno puede jactarse sobre otro, sino que somos interdependientes entre nosotros mismos y finalmente dependientes de Cristo Jesús. Señor, que podamos entender que si nos comparamos con un árbol, todo viene de Dios. Dios es el que pone la tierra, Dios es el que pone el tronco, Dios es el que pone las ramas. Nosotros somos las ramas. Señor, ayúdanos a ser humildes para que todo aquello que tú puedas hacer a través de nosotros, y si alguna belleza de carácter nos das, todo sea para tu gloria y tu honra. Bendice a mis amigos que no han comenzado el camino cristiano todavía y ayúdalos a dar este paso tan hermoso y vital para alcanzar la vida eterna. Aceptar a Cristo como Salvador, con arrepentimiento y confesión de pecados. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de marcharme, quiero recordarte que si en algún momento tienes el llamado de Dios, sientes el llamado de Dios a que te entregues plenamente a Él y que empieces a ser parte de su pueblo, de su iglesia, contacta a la Iglesia Bendita del Séptimo Día y allí te van a ayudar. Te van a ayudar a entender toda esta verdad maravillosa y a caminar con Cristo. Y quiero dejarte, antes de decirte también que mañana quiero verte de nuevo, y ahora quiero dejarte con este lema de mi vida, este lema hermoso que a mí me hace feliz y que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.